como que los veo más, ahí está, como que los veo así más relajados como ahora que empezamos a la una, ¿verdad? Bueno, miren, queremos quiero dar unos anuncios, unos comentarios antes de seguir con la siguiente alabanza. Y hemos estado, el pastor de aquí, el pastor principal de la iglesia Trinity, nos permitió, ¿verdad? Dio la oportunidad de que nos reunamos aquí adentro, siempre y cuando tomemos las precauciones necesarias que han sido dadas por las autoridades, la mascarilla, usar la distancia y tener todo ese tipo de consideraciones. El pastor Pat, en una de las juntas que tuvimos, él nos dijo hace como 2 semanas, dice: yo no quiero que la iglesia Trinity sea salga en las noticias por algo negativo, por algo que ocurrió. Me dicen: yo no quiero ser un foco de atención, que digan que en la iglesia Trinity ocurrió esto, que salga algo en las noticias nacionales o aquí en el estado de California. Es por eso que él ha sido ha insistido mucho en lo que es las regulaciones y tratar. Es por eso que ellos también están en ese proceso de reunirse aquí adentro. Y también nos dijo: podemos escuchar alabanzas, pero no podemos cantarlas. Eso no viene del pastor Tad, viene del gobernador de California. Dice que se pueden reunir, pero no pueden cantar. Bueno, pero no nos prohíbe escuchar, así que por eso los ponemos. Hubo una congregación en San Antonio, Texas, en el cual el pastor no siguió las restricciones que habían sido puestas. Y dice el pastor: yo acepto la responsabilidad, es una iglesia de Calvary Chapel, porque él permitió dijo: bueno, vénganse, hay que reunirnos, y permitió que la gente se acercara, se abrazara, o sea, no respetó las restricciones. Y ahora aquí en esta iglesia de Calvary Chapel dice: yo acepto la responsabilidad por lo que estaba ocurriendo. Hubo contagios dentro de la congregación. Creo que hasta ahorita van 50 miembros que han salido positivos del corona. Así que es lo que tratamos de evitar. Todo esto lo que hacemos, queremos seguir congregándonos a la medida que sea posible. Queremos seguir alabando al Señor, queremos seguir escuchando de la palabra, pero siempre y cuando tengamos tengamos conciencia por los demás. Es por eso que le digo: si usted llega con mucho entusiasmo, si ve a alguien que lo ha visto por varios meses o varias semanas, y ve a alguien y usted lo quiere abrazar, y el hermano le dice no, hasta ahí, o sea, le dice no, hay que respetar eso, ¿ok? Lo hacemos tanto para protegerlos a ellos y protegerlos a nosotros. Así que, bueno, nomás quería comentarles eso. Vamos a escuchar una alabanza más y después vamos a continuar con el mensaje. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré.
gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, su gloria tocaré. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias de nuevo por permitirnos reunirnos y estar aquí. Gracias por guardarnos hasta este momento, Señor, y mantenernos con salud, Señor, y ánimo y sobre todo con nuestra fe bien puesta, Señor, en ti, en lo que creemos y sabemos de ti y lo que tú nos has enseñado, Señor. Así que te pido por aquellos hermanos que están en casita, Señor, que aún estamos resguardando, están esperando que todo esto pase, Señor, y que aquellos que están delicados de salud igualmente, Padre, que queremos que pronto podamos reunirnos, Señor, y pues gracias te damos, y todavía por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te pongo en tus manos el mensaje a continuación, que lo podamos captar, que lo podamos aprender, pero sobre todo aplicar a nuestra vida, Señor, y compartirlo, Señor, con aquellas personas que aún no te conocen, para que sea la honra y la gloria en todo. Amén. Bueno, vamos a continuar. Estamos ya en el séptimo mensaje de Corintios y apenas vamos a terminar el capítulo 2. Una de las ventajas que tenemos en ir en una serie de un libro es de que vamos a ir a través de todo el libro, vamos a ir estudiando el libro en sí tal y como Pablo lo escribió o como el autor lo escribió. Lo que le quiero decir es de que muchas veces podemos tomar un pasaje, un capítulo de un libro y darle una aplicación totalmente, no errónea, pero una aplicación que no va de acuerdo con el trasfondo de lo demás. O sea, le podemos, como un capítulo tiene muchas aplicaciones que le podemos sustraer o nos podemos enfocar en un solo versículo o en una palabra de un capítulo y quizás no vaya tan acorde con el resto del libro. Como les digo, la ventaja de ir en una serie de libros es de que vamos a ir estudiando todo en una secuencia. O sea que todo tiene que ir concordando. No puedo de repente hablar aquí de algo que ni siquiera va de acuerdo con lo que Pablo ha escrito en los primeros versículos. Bueno, espero que me hayan entendido lo que le quise decir. Estamos en el mensaje número 7 y vamos a ver los versículos capítulo 2 del 6 al 16, que es el final del capítulo 2. A través del estudio de la carta, lo que hemos visto hasta el día de hoy, el capítulo 1, y hoy terminamos el capítulo 2, nos podemos dar cuenta de cómo Pablo va hilando, o sea, va entretejiendo el tema de la división de la iglesia. Por lo menos es lo que ha estado hablando hasta, recuerde que es el tema principal en los primeros 4 capítulos, apenas vamos a la mitad, el capítulo 2.
Si recordamos, Pablo en el capítulo número 1, versículo 18, utilizó la palabra ¿por qué? ¿Recuerdan? Para unirlo a lo que quería decir del versículo 17. En el capítulo 2, versículo 1, Pablo utilizó la palabra así que, para hilarlo o para enlazarlo con lo que había hablado en el capítulo 1. Bueno, ahora en el capítulo 2, versículo 6, Pablo utiliza la palabra sin embargo, ¿verdad? Usted se puede dar cuenta en su Biblia si lo lee, es la primera parte, es la primera palabra que aparece, sin embargo, y lo usa con el propósito de seguir una secuencia de pensamiento con lo que ha dicho y lo que va a decir a continuación. La expresión sin embargo, que de seguro muchos de nosotros hemos utilizado en alguna ocasión para demostrar que lo que se dirá a continuación no concuerda o es en contra de lo que acaba de decir. Mira, le voy a dar un ejemplo. Si usted dice, no estudié, usted, lo que seguiría en la oración sería, y reprobé la prueba. Pero si uno dice, no estudié, sin embargo, pasé la prueba. O sea, como que no encaja, ¿sí me entiende? Usted puede decir, pues nos fuimos de vacaciones y llovió mucho. Y usted esperara que la siguiente continuación de la oración fuera, y nos echó a perder todo. Pero usted puede decir, nos fuimos de vacaciones, llovió mucho, sin embargo, nos divertimos. O sea, como que el resultado va en contra de lo que se dijo al principio. Creo que es lo que quiero que me entiendan. Aquí en el capítulo 2, versículo 6, Pablo utiliza la expresión sin embargo para indicar o para demostrar una diferencia o una oposición entre lo que escribió contra lo que viene a escribir a continuación. Déjame poner esto por acá. Así que Pablo les acaba de decir en el capítulo 2, versículos del 1 al 5, él les acaba de decir que cuando fue a ellos, o sea, cuando Pablo fue a la ciudad de Corintios la primera vez a hablarles del Evangelio de Jesús, no lo hizo con palabras persuasivas o con sabiduría humana. ¿Okay? Eso fue lo que dijo en los primeros 5 versículos del capítulo 2. Ahora, si nos vamos para atrás en la carta, un poquito para atrás, nos vamos a dar cuenta que desde el capítulo 1, versículo 17, hasta el capítulo 2, versículo 5, Pablo ha utilizado 8 veces la palabra sabiduría, pero la ha mencionado en forma negativa. Por ejemplo, él ha dicho que la sabiduría del hombre es inútil para predicar el Evangelio, y eso ya lo hemos estado viendo. Dice que la sabiduría del hombre será destruida por Dios. Dice que la sabiduría del hombre no sirve para conocer a Dios. Y la semana pasada terminamos el mensaje, si usted recuerda, diciendo que nuestra fe no puede estar fundada ¿en qué? En la sabiduría del hombre. Para recordar o para tener una secuencia de lo que hemos visto hasta el día de hoy, le voy a leer los primeros 5 versículos del capítulo 2. Y dice, así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia o palabras o de sabiduría, esta es una mención. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas o humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Ok, Pablo les acaba de hablar negativamente de la sabiduría. Ahora escuche lo que dice Pablo a continuación y cómo empieza el capítulo, versículo 6. Dice, sin embargo, o sea que, a pesar de todo lo que les he dicho de la sabiduría, todo lo negativo que les he dicho, dice Pablo, nosotros, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
Cuando Pablo hace referencia a los que han alcanzado madurez, no se refiere a las personas que tienen años y años en el Evangelio, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo les he dicho en más de una ocasión que la madurez dentro del cristianismo no se obtiene a través de los años, sino ¿cómo? Sino a través del estudio y la aplicación de la palabra de Dios. Usted escudriña la Biblia, lea la Biblia, aplíquela a su vida y va a ir madurando espiritualmente. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que una persona que tiene un año de convertirse al Señor, de recibir a Jesús en su corazón, puede ser más madura espiritualmente que una persona que tiene 10 o 15 años en el Evangelio. Así que hay que escudriñar las Escrituras, hay que estudiarlas para alcanzar la madurez en las cosas del Señor. Entonces, Pablo les está diciendo a los corintios que a unos que dice a los que tienen madurez espiritual. Bueno, Pablo no les está diciendo a los corintios que a unos de ustedes sí les habló con sabiduría y a otros no. ¿Por qué? Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, Pablo nos está diciendo, miren corintios, cuando fui con ustedes, unos eran maduros y otros no. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está haciendo esa diferencia. ¿Por qué? Porque miren lo que Pablo les dice en el capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué, Pablo? Y les di de beber leche y no vianda, o sea que no les di de comer alimento sólido, lo que es la palabra de Dios, porque aún no eran capaces y ni lo son capaces todavía. O sea, Pablo está diciendo, cuando fui con ustedes hace 18 meses atrás, no eran capaces de entender, y ahora que ha pasado todo este tiempo, a pesar de todo lo que les dije, dice, siguen sin ser capaces de aprender. O sea, no han madurado, no han aprendido mucho. Lo que Pablo les quiere decir o dar a entender que cuando les dice que él habla en sabiduría, es que la sabiduría es buena. Pero para que no se confundan y vayan a decir, Pablo, nos acabas de decir en los primeros capítulos que la sabiduría es vana, que la sabiduría es mala, que no debemos de fundar nuestra fe o fundar nuestra fe en la sabiduría. ¿Por qué ahora tú dices que hablas sabiduría? ¿O por qué ahora tú sí puedes hablar sabiduría? Bueno, a continuación Pablo hace la aclaración y les dice, hablo sabiduría, pero no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces Pablo está diciendo, la sabiduría con la que yo les hablo, con la que yo les enseñé, no era sabiduría de estos tiempos. O sea, la palabra siglo es estos tiempos, y la palabra príncipes se refiere a los líderes o gobernantes de estos tiempos. ¿Por qué? Porque la sabiduría de ellos tiende a ¿qué? A perecer, o sea, cambia, caduce, expira. No es sabiduría eterna como vimos la semana pasada. En el versículo 7, Pablo les aclara y les dice, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Okay? No estamos hablando sabiduría del mundo, pero hablamos sabiduría de Dios. Quería que los corintios vieran la diferencia entre una y la otra. Sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿A qué se refiere aquí Pablo cuando dice que era sabiduría oculta, sabiduría del misterio? Bueno, para empezar, si dice que hablamos sabiduría, bueno, quiere decir que ya no era un misterio, que ya no estaba oculta, ya había sido revelada por Dios a unas personas. Mire, fíjese lo que Pablo les dice a los efesios referente a cómo él había recibido ya la revelación de ese misterio, de la sabiduría oculta. Pablo le dice a los efesios, dice que por revelación
me fue declarado el misterio. O sea, ya lo que era un misterio, ya me fue declarado a mí, dice Pablo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. O sea, en tiempos pasados nadie conocía ese misterio. Dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y a los profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. O sea, el misterio, la sabiduría oculta, lo que Dios predestinó. Pablo se refiere a qué? Está hablando del Evangelio de Cristo. Antes era un misterio, estaba oculto, vino Jesús y Él fue quien lo reveló, quien lo vivió. Fíjense lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros y la esperanza de la gloria. Quiere decir que el Evangelio, las buenas nuevas, fueron anunciadas a muchos. Sin embargo, dice Pablo, vamos a regresar a la carta en el versículo 8. Recuerda que había hablado de la sabiduría de los príncipes en el versículo 7. En el versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Al mencionar a los príncipes de este siglo, ¿a qué se refiere Pablo? Bueno, tal vez se refiere, recuerda que eran los gobernadores, los líderes, tal vez se refiere a Caifás, el sumo sacerdote, a los judíos en el Sanedrín, o quizás también se refiere a Pilatos, a Herodes, a Judas, y aquellas personas que estuvieron involucradas en llevar a Jesús en juicio para ser crucificado. Porque Pablo dice, si hubieran conocido, o sea, el Evangelio, las buenas nuevas, no habrían crucificado al Señor de gloria, no hubieran crucificado a Jesús. Quiere decir que si los gobernantes hubieran conocido quién era Jesús, si hubieran creído en Jesús, pues no lo hubieran llevado ante la cruz para ser crucificado. En su discurso, Pedro está hablando ante el pórtico de Salomón en Hechos. Y escuche lo que dice, hablando de cómo los líderes, los príncipes, los gobernantes no entendieron el mensaje. Fíjese lo que dice Pedro. Pedro le está hablando a un grupo de israelitas. Dice, mas ustedes negaron al santo y al justo y le pidieron que les diese un homicida. Y mataron al autor de la vida, o sea, a Jesús, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también quienes sus gobernantes. O sea, Pedro y Pablo están en el mismo sentir, de que los gobernantes, los líderes, como no, por ignorancia, como no captaron el Evangelio, ellos mataron a Jesús, el autor de la vida. Entonces, Pablo les ha dicho a los corintios en la carta, si ustedes hubieran entendido, captado, recibido el mensaje de salvación, el Evangelio, dice, no hubieran crucificado a Jesús. Enseguida Pablo les va a hacer una tremenda declaración a los corintios. Y escuche lo que les dice. Ellos, o sea, Pablo les va a decir, ellos hicieron lo que hicieron, se portaron como se portaron, porque no conocieron el Evangelio. Dice, Pablo quiere que vea que hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. Y les dice, ellos no conocieron el Evangelio, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, lo que ellos no entendieron, el misterio, el Evangelio, la palabra de Dios, a nosotros, dice Pablo, que hemos creído, nos la reveló ¿quién? El Espíritu Santo. Fue quien nos dice que nos quitó el velo, nos reveló la palabra de Dios, nos las dio a entender. Entonces, Pablo dice a los Corintios, básicamente, lo mismo que Jesús les había dicho a los discípulos la misma noche que iba a ser entregado, hablando del Espíritu Santo. Jesús le dice a los discípulos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quienes el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces Jesús vino y habló del Evangelio, habló las buenas nuevas, el mensaje de salvación, y dice Jesús, cuando yo me vaya, el Espíritu Santo, Él va a venir a recordarles y enseñarles todo lo que yo ya les dije. O sea, una de las tareas del Espíritu Santo es recordar o hacernos entender a nosotros la palabra de Dios. En Juan 16:12 dice, Jesús le dice a los discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podrán sobrellevar. O sea, si se las digo ahorita, no las van a entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará en toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos revela a cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús, que lo hemos recibido en nuestro corazón. Nos revela que la voluntad de Dios para nuestra vida, la voluntad de Dios que está escrita en el Evangelio. Además, Juan 15:26 dice que el Espíritu Santo nos da testimonio de Jesús. Juan 16:8 nos dice que el Espíritu Santo nos demuestra el pecado. Juan 16:13 nos dice que el Espíritu Santo nos guía en toda verdad. Primera de Corintios 12:11 dice que el Espíritu Santo es el que nos da ¿qué? Los dones espirituales. Y Romanos 8:16 nos hace saber que pertenecemos a Dios. Fíjese lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A continuación, Pablo le dice a los Corintios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Recuerda que Pablo, déjenme ubico en la carta un poquito. Pablo les ha estado diciendo, les hablé con sabiduría, no sabiduría del mundo, pero sabiduría que viene de Dios. Y el Espíritu Santo fue quien enviado por Dios, fue quien les ha ido a conocer o a entender el Evangelio. Y por eso dice aquí, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Bueno, claro, ya que es imposible ser hijos de Dios y pertenecer al mundo al mismo tiempo. Cuando Pablo habla del mundo, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Bueno, al mundo se refiere a las ideologías, las costumbres de este mundo. Cuando uno dice, el mundo allá afuera está perdido, no es de que uno salga y no encuentre el mundo, sino uno se refiere a todo lo secular, a todo lo malo, a todo lo vano, a todas las cosas que están apartadas de Dios. Es lo mismo que dice aquí Pablo cuando se refiere al mundo. Primera de Juan 2:15 dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo, Juan? Dinos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice, todo eso que hay en el mundo no proviene de quién, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, del mundo, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, realmente no queremos nada del mundo. Y Pablo nos dice que lo que tenemos lo hemos recibido por el Espíritu Santo.
Dice, sino que lo recibimos del Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha dado, lo que nos ha entregado. Por cierto, le tengo un poquito de agua. Aquí Pablo habla de que lo que Dios nos ha concedido. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que has recibido de Dios? ¿Qué responderías? ¿Qué es lo que Dios te ha concedido? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? En Hebreos capítulo 10, versículo 19, Hebreos 10, 19, dice que nos ha dado libertad para entrar al lugar santísimo. Recuerda que antes solamente el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo una vez por año. Mas sin embargo, ahora en Jesús, cada uno de nosotros tenemos esa libertad para ir hasta el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios en oración y poder conversar con Él y ya sea darle el agradecimiento, ponerle nuestras peticiones, nuestras necesidades. ¿Qué más nos ha dado? Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 10 dice que nos ha dado la reconciliación con Dios. Claro, antes éramos enemigos de Dios, la misma palabra lo dice, mas sin embargo en Jesús hemos sido reconciliados con Él. Ahora tenemos la reconciliación. Romanos 8:1 dice que nos ha librado de toda condenación. Es algo que ya tenemos. Ya no vamos a pasar por la condenación por la que van a pasar los injustos, la gente que ha rechazado a Dios. Dice, Dios nos ha librado de todo eso. Y note que dice que ya nos lo concedió. O sea, que no es algo que te va a dar en el futuro. Bueno, si haces esto y aquello te lo voy a dar. No, dice, ya te lo concedió, ya lo tenemos, ya es algo que nos pertenece. ¿Qué más te concedió Dios? Escuche lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, hablando de lo que Dios nos ha dado. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Son las cosas que tenemos nosotros ya como hijos de Dios. Pablo continúa en la carta y dice en el versículo 13, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que se enseñan, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, yo sé que los he llevado por varios pasajes y dice, bueno, ya mi pastor me confundió. Vamos a poner en contexto lo que hemos visto con la carta que estamos estudiando. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo? Bueno, Pablo quiere que los corintios entiendan que ellos no fueron enseñados con sabiduría humana. 1. 2. Que tampoco tienen el espíritu del mundo. ¿Okay? Es lo que hemos estado viendo. No fueron enseñados con sabiduría humana, ni tampoco tienen el espíritu del mundo. Dice, mas sin embargo, se están portando como tal. Porque entre ustedes hay divisiones, hay contiendas, hay pleitos, empiezan a juzgar a las personas. Todo eso, dice Pablo, todo eso son cosas del mundo. Nosotros no la deberíamos estar practicando, ni siquiera viviendo, y mucho menos entre los mismos hermanos de la iglesia, que es lo que estaba pasando en Corintios. Dice, nosotros no nos deberíamos, dice, no sé, haga de cuenta que Pablo nos habla a nosotros. Dice, no nos deberíamos de comportar así como lo están haciendo ellos. Pablo les ha recordado que ellos ya conocen el Evangelio, que fueron enseñados con la sabiduría de Dios, que ya tienen al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora dentro de ustedes, ya saben lo que Dios les ha concedido. O sea,
le está poniendo en contraste lo que no son con lo que sí son, con lo que tienen. Sin embargo, dice Pablo, su comportamiento no demuestra su conocimiento. Lo que ustedes hablan no demuestra lo que hay en su corazón, aunque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, si realmente tuvieran a Jesús, si estuvieran el Espíritu Santo morando dentro de ustedes, hablarían diferente, se comportarían diferente. Su testimonio, dice Pablo, está dejando mucho que desear. Están estropeando todo para las demás personas que quieran seguir a Jesús. Y yo creo que por eso Pablo les dice, oigan, nosotros no tenemos el espíritu del mundo. Que hay una diferencia. Es triste, hermano, cómo ver personas cristianas que se dicen ser llamados hijos de Dios afuera, comportándose igual, idénticamente que las personas del mundo, imitando a perfección el comportamiento de ellos. Muchas veces simplemente para ser aceptados, para ser recibidos, para no ser rechazados, para poder pertenecer a ellos o para obtener algún beneficio. Bueno, me voy a comportar como ellos se comportan. Y no nos importa después lo que diga la palabra. El domingo entre los hermanos, solo me comporto como ellos. Hemos aprendido a camuflarnos. De repente, sí sabe que cuando uno se camuflea, ¿verdad? Que sales y te vistes y hablas igual que un grupo y de repente ¿cómo se los hermanos ¿cómo se llaman? Camaleones, que se disfrazan de todo. Pablo termina esta sección diciéndoles, mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Espero que haya podido captar la diferencia de lo que Pablo le está queriendo decir. Lo que no somos con lo que sí somos. Lo que no tenemos contra lo que sí tenemos. Se tiene la mente de Cristo. El versículo 9, con este termino, me voy a regresar al versículo 9. El versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio y oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? ¿Para quiénes? Para los que le aman. Quiere decir, hermano, que hay grandes, Dios tiene preparadas cosas maravillosas, cosas inimaginables, cosas que no podemos ni siquiera captar con nuestra mente finita, cosas que superan, usted piense lo mejor y es lo que Dios tiene para usted es aún mil veces mucho mejor que eso. Pero dice, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Está para los que les aman. Es la única condición que tenemos. O sea, para los que lo recibieron, para aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios. No es para todo el mundo. Si fuera para todo el mundo, total, todos somos hijos de Dios. Bueno, quitamos eso que puso el Señor ahí. Vamos a borrar eso. Son las que Dios ha preparado para todos. Y listo. Vamos, olvidemos de hacer algún cambio, de amar al Señor. ¿Para qué? Me porte bien o me porte mal. Dios tiene cosas buenas para mí. Por eso la Biblia especifica, a veces hay cositas que especifican que las pasamos de corrido, para los que le aman, para los que le aman. Mire, hay una condición para aquellos que los aman. Cuando ama a Dios y haces la voluntad de Dios, no por obligación, o sea, no que te veas forzado a hacer la voluntad de Dios o amar a Dios, no por conveniencia, bueno, me voy a portar bien y voy a decir que amo a Dios para que me dé una bendición que estoy pidiendo. No, pero cuando lo haces por deseo, cuando lo haces con amor, yo creo que ahí es cuando Dios bendice a las personas. Miren, cuando lo hacemos por agradecimiento, sobre todo a Él porque lo amamos. Juan 14:23, un pasaje muy conocido, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está la primera. Si quieres hacer un análisis de tu vida, si tú dices que amas a Dios, pero quieres estar seguro de que realmente lo amas, bueno, ahí está la primera prueba. Ponle una checkmark. Guarda la palabra de Dios, sí o no. Si le pones no, quiere decir que no lo amas.
Si le estás poniendo sí, bueno, ya pasaste la primera. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mire qué maravilloso es. Dice, si me ama, el que me ama, y si yo y mi Padre vamos a venir y hacer morada con Él. Vamos a tener la presencia de Dios en nuestra vida. Así que esa es una de las condiciones. Podríamos llamarle condición. Amar al Señor. Necesitamos conocer el Evangelio. Dejar que el Espíritu, dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que es la palabra de Dios. Pero no creas, hermano, que se lo va a recordar. Y ya lo he dicho muchas veces. No es para que usted esté en casa, bueno, estoy esperando que el Espíritu Santo me recuerde algo. No, hay que estudiar la Biblia, hay que escudriñarla. Y va a ver cómo el Espíritu Santo le va a ir abriendo los ojos para que usted pueda ir entendiendo. Oh, aquí dice esto. Y si esto lo comparo con aquello y lo uno. Oh, ya vas formando en sí lo que es el plan. El misterio se te está revelando. Ahorita lees la Biblia y dices, pues sí es un misterio. Y sí tiene razón Pablo. Bueno, necesitas, ya no es un misterio, pero probablemente sea un misterio para ti porque no pasas tiempo escudriñando y leyendo y entregando tu vida al Señor. Aquí vamos a dejar al capítulo 2. Para la próxima semana vamos a empezar el capítulo 3, así que le pido a que usted lo vaya leyendo, los primeros 5 o 10 versículos. No sé hasta dónde voy a llegar al capítulo 3. Si usted puede leer todo el capítulo 3, mejor. Y así usted ya tiene una referencia cuando le vaya hablando de a qué nos estamos refiriendo. Así que aquí vamos a parar la carta de Pablo. Espero que hayamos entendido un poquito el mensaje, lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que Dios nos ha dado, las bendiciones que hemos recibido, y seguir adelante y compartiendo la palabra. Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo. Gracias por habernos, Señor, dado este mensaje de entender, Señor, de que debemos nosotros de tener un comportamiento diferente, que no somos de este mundo, que no busquemos las cosas de este mundo, que no nos agrademos con las cosas del mundo, sino que busquemos de tu palabra, de tu presencia, Señor, de tu misericordia, de tu amor, que son las cosas que permanecen para siempre, Señor, porque todo lo demás es vano, va a caducir, va a echarse a perder, pero lo tuyo, Señor, es eterno. Así que, Padre, te pido bendiciones sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes, cada una de las familias, que tú les sigas resguardando, Señor, que les sigas proveyendo, que les sigas trayendo salud, Señor, protege sus hogares, sus trabajos, sus estudios, sus casitas, Señor, todo lo que tú les has proveído, Señor, que ellos lo puedan disfrutar plenamente sabiendo que viene de ti, Señor. Así que llénate siempre la honra y la gloria a ti. Gracias te damos por todo. Amén.